Estadísticas sobre el último censo y la metodología sobre el cálculo del IPC, el gobierno aceptó la renuncia de Francisco Lavé, el ahora ex director del organismo. Vamos a conversar de este tema con el ministro subrogante de Economía, Tomás Flores. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que le quiero preguntar es, usted no ha descartado repetir el censo. La pregunta es, ¿cuándo van a tener tomada la decisión de si el censo se podría o no repetir? Bueno, hace algunos minutos he presentado los antecedentes ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación. El Gobierno de Chile desea que todos los antecedentes estén sobre la mesa, de manera tal de que el Ministerio Público pueda revisar justamente la información recogida y poder analizar si es que hubo alteración de los datos o no. En el evento que hubiese alteración de los datos, creemos que es posible extraer esa información espuria y preservar la base de datos que efectivamente fue censada. Yo creo que la necesidad de volver a hacer un censo es un evento de muy baja probabilidad. ¿Pero siguen sin descartarlo? Bueno, yo creo que efectivamente las eventuales anomalías que pudiesen ser detectadas, somos capaces de poderlas neutralizar. Por tanto, podríamos generar una base de datos que podemos poner a disposición de los investigadores de manera tal de que sea útil justamente para sus políticas públicas. Ministro, me gustaría que me explicara cómo es eso de que se puede depurar la muestra, porque no se trata solo de depurar la muestra respecto de dónde podría, hay que hablarlo en potencial, no está claro, podría haber manipulación de datos, porque según Mariana Alcérreca, en entrevista en CIPER Chile, ella sostiene que habrían aproximadamente 800.000 chilenos sin censar. ¿Cómo se puede reemplazar esos chilenos? Bueno, por cierto que la investigación va a analizar esos antecedentes. En el evento que esas personas que no fueron censadas corresponden justamente a hogares que fueron visitados repetidamente y en los cuales no se encontró a sus moradores, es posible efectivamente hacer una estimación de su caracterización. Hay una metodología para ello y por tanto, si ese fuese el problema, en realidad la solución está hoy día vigente en el mundo y existe un protocolo para realizarla. Bien. ¿Qué errores pueden haberse cometido en políticas públicas o se podrían llegar a cometer en políticas públicas derivados de este censo? Bueno, este tipo de información, sobre todo la información demográfica, es muy utilizada para políticas públicas en salud, para políticas públicas en educación y también, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, para usos de tecnología. Eso es fundamental en términos de poder saber exactamente cuál es la realidad en cada región y cuál es la evolución que ha tenido en el tiempo. Entonces, evidentemente es un instrumento que deseamos sea plenamente confiable para los investigadores. Pero para el propio gobierno me imagino que es necesario para implementar políticas públicas. ¿Pueden implementar con certeza políticas públicas con los datos del censo? Bueno, un censo que esperamos tenga efectivamente el análisis correspondiente puede ser, una vez que ha sido analizado y una vez que tengamos certeza de si hubo manipulación o no, perfectamente una vez depurado ese efecto, esa base de datos, por cierto, que va a ser confiable y va a poder ser usada para la investigación y para las políticas públicas del gobierno. Ahora, ¿qué magnitud es el daño que se le hace efectivamente al INE y a las estadísticas en nuestro país, ministro? Bueno, ese, por cierto, que es el bien público superior. Chile tiene un sistema estadístico muy prestigiado. De hecho, varias de las metodologías que nosotros hemos implementado han sido adoptadas en otros países de América Latina. Por eso es que el Gobierno de Chile desea restituir efectivamente eso que hoy día está en tela de juicio. Queremos poner todos los antecedentes arriba de la mesa de manera tal de que una vez finalizada la investigación no quepa duda de que efectivamente se puede confiar en estas estadísticas. ¿Se puede confiar después del error en la CACEN, de lo que estamos viendo en el censo, de los cuestionamientos que hay en el IPC? ¿Realmente todavía podemos decir que se puede confiar en las estadísticas en Chile? Se lo pregunto derechamente porque ese es el tema de fondo aquí en discusión. Sí, por cierto. Yo creo que efectivamente los distintos indicadores, tales como desempleo, muestran una consistencia con las mediciones que realizan otras instituciones que no son pertenecientes al gobierno central. En materia de IPC,
el problema que hemos estudiado en los últimos meses es la dificultad para poder medir el cambio en el costo de la canasta o subcanasta de vestuario. Ese es un problema que han enfrentado otros países también. Y la futura comisión de expertos va a analizar las soluciones que se han implementado en otros países y ver si las podemos implementar en Chile también. No, yo tengo efectivamente confianza de que estos datos siguen siendo muy útiles. Ministro, ¿usted le podría asegurar al país que la diferencia entre el IPC dado a conocer de 1,5% en el 2012 es realmente subestimado, fue subestimado solamente en un 0,4%, como manifestó el ahora exdirector del INE? Y yo tengo efectivamente la información y la certeza de que el aumento del costo de la vida medido a través de la metodología que ocupa el INE, efectivamente refleja lo que verdaderamente ocurre en nuestra sociedad, de manera tal de que 1,5% de incremento al costo de la vida efectivamente es representativo de lo que ocurrió. Pero esa no es mi pregunta, perdón que sea, pero es un tema súper relevante para todos y es muy específico y un 0,5, un 0,4 menos tiene muchas consecuencias en la vida de todos. Por eso lo vuelvo a preguntar. ¿Usted le puede asegurar al país que el IPC del año pasado solo fue subestimado en 0,4%, como dijo el exdirector del INE, o podría haber sido subestimado en mucho más? No, lo que recuerdo que dijo el exdirector es que si uno toma la evolución de la canasta familiar y excluye el ítem de vestuario, efectivamente el aumento del costo de la vida del resto de la canasta se incrementa en 1,9%. O sea, efectivamente ese es un subconjunto de la canasta, excluyendo aquella parte en la cual tenemos que implementar probablemente una metodología actualizada. Se lo pregunto entonces, ministro, de otra forma. Ayer conversamos con el exministro de Obras Públicas, Eduardo Vitrán, y él decía que el IPC el año pasado fue de 3% y no de 1,5%. ¿Qué dice usted? No, yo no tengo ningún antecedente que una cosa como esa hubiese ocurrido. Ok, y entonces, ¿de cuánto fue el IPC el año pasado? El aumento del costo de la vida el año pasado fue de 1,5%. ¿Está seguro que esa es la cifra real? Que no es un 0,5% más, un 0,2%, un 0,3% más. Le repito la pregunta. ¿Está usted seguro, o hagamos toda la pregunta de nuevo para que quede súper claro, de cuánto fue el IPC el 2012? El aumento del costo de la vida medido por la canasta del IPC mostró un aumento del costo de la vida de 1,5% durante el año pasado. ¿Usted le puede asegurar al país que fue el IPC el 2012 un 1,5% y que no nos vamos a enterar después de que, dado los errores que se están denunciando, fue de 1,8%, 1,7%, 2%? ¿Puede darle plena garantía al país que esa es la cifra? Tengo la certeza de que efectivamente esa es la cifra correcta. No es una estimación cercana, esa es la cifra correcta. Es aplicando los métodos estadísticos vigentes en prácticamente todos los países del mundo, efectivamente la cifra correcta. Es que ahí hay un matiz, ministro, y tengo que insistir en el punto, porque usted me dice, aplicando la metodología que se aplica ahora. Evidente que aplicando la metodología de ahora, esa es la cifra, nadie duda de aquello. La pregunta es si esa es la metodología adecuada, porque lo que le estoy preguntando no es si con la metodología de ahora esa es la cifra, lo que le estoy preguntando es cuál fue realmente el aumento del costo de la vida en Chile. ¿Fue realmente 1,5%? ¿Se está midiendo bien? Bueno, la estimación del aumento del costo de la vida se hace a través de una metodología de uso internacional. Esa es la que ha aplicado el Instituto Nacional de Estadística y ese es el resultado que ha arrojado. Ahora, a su juicio, volviendo al tema del censo, ¿usted cree que aquí hubo un error, un problema de preparación, o aquí hubo dolo derechamente, que es lo que algunos estaban mencionando? Porque Mariana Alcerreca, que es asesora directa, era asesora directa del exdirector del INE, dice que le dijo efectivamente a él que habían 800.000 chilenos sin censar y que él no lo comunicó, entregó otra cifra al país y tal vez incluso entregó otra cifra a las autoridades del gobierno como usted. Bueno, eso es lo que va a determinar la investigación del Ministerio Público. Mi pregunta es entonces, ¿usted sabía que existía esta denuncia de que los censados realmente eran 15.800.000 personas, o a usted siempre se le dijo que los censados eran
16.600.000 personas. ¿Qué cifra se le dio a usted? A nosotros se nos entregó la misma cifra que fue comunicada por los medios de comunicación social. ¿Nunca ningún funcionario del INE les dijo a ustedes que los censados realmente eran 15.800.000 según ellos? ¿Nunca nadie? A este subsecretario no recibió información distinta a la que se dio a conocer al resto del país. ¿Y algún subordinado suyo? Que yo tenga conocimiento, no. Lo otro, Orión Aramayo, que trabajaba como subdirector en el INE de Infraestructura y Censo, sostiene que para realizar un censo en general se necesitan alrededor de 5 años en su preparación y que este se preparó en 1 año y que sobre todo cuando se cambia de metodología con mayor razón se necesita un periodo bastante más largo y que él lo advirtió además junto con proponer los cambios. ¿Le faltó tiempo de preparación a este censo? Bueno, se analizaron los pros y contras de seguir haciendo el censo de la manera antigua, que era hacer una encuesta en un solo día, o migrar hacia el sistema que ocupa el resto de los países de la OECD. Esto es hacer una medición a lo largo de un periodo cercano a 90 días, más o menos. Se tomaron los pros y contras y finalmente se tomó la decisión de hacer este censo a lo largo de un periodo de tiempo. Observaciones como las que realizó el ex subdirector fueron consideradas, al igual que otras que estuvieron a favor de realizar este cambio. Sí, el punto es si estábamos listos como para hacer ese cambio. Bueno, efectivamente fue un desafío para Chile debido a que era primera vez que se realizaba de esta manera. Pero bueno, varios otros países también pasaron por esta transición. Y los protocolos que se implementaron, bueno, siguieron justamente las recomendaciones que han existido en esta materia. Ministro, pero cuando pasaron por esa transición también quedaron 800.000 personas o proporcionalmente esa cantidad sin censar en esos países que hicieron el cambio. Bueno, hay efectivamente un porcentaje de hogares en los cuales, a pesar de que los visitas en distintos horarios, durante la semana, durante el fin de semana, no encuentras a los moradores. Sabes que esa vivienda está habitada, pero lamentablemente, a pesar de visitarlos varias veces, no logras que te rellenen la ficha censal. Por tanto, ese es un fenómeno que bueno, también ha ocurrido en otros censos similares a los que ha hecho Chile. Sí, para finalizar, porque se nos acabó el tiempo y de verdad que le agradecemos porque habíamos pactado bastante menos, pero ministro, ¿cuál es al día de hoy la cifra que usted sostiene que es la de chilenos realmente censados? Bueno, yo creo que dado que hemos presentado los antecedentes ante el Ministerio Público, yo creo que efectivamente esta cifra queda en suspenso hasta que esta investigación termine. O sea, no sabemos cuántos chilenos fueron censados. Yo creo que sabemos cuántos chilenos han sido censados según los informes preliminares, pero es necesario poner toda la información sobre la mesa para llegar a una cifra que le dé confianza a todos los chilenos. Por lo tanto, todavía no tenemos una cifra que le dé confianza a todos los chilenos. Es necesario que sea efectivamente analizado por el Ministerio Público. O sea, no la tenemos al día de hoy. Ministro, ¿no la tenemos entonces hasta el día de hoy? Si es necesario que lo haga el Ministerio Público, quiere decir que no la tenemos. El Ministerio Público, por cierto, tiene que revisar la consistencia de los datos. Esperamos que, producto de esa investigación, podamos entregar una cifra definitiva. Ministro, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Encantado.